Muy buenas noches, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a este segundo día del Congreso Nacional Eucarístico que realiza y organiza Perú Católico, y por supuesto, bajo las oraciones y la compañía de todos ustedes y de nuestros extraordinarios ponentes que se han dado una cita para compartir estos temas tan importantes y relevantes en la vida cristiana y, como no, como es la Eucaristía. Hoy tenemos distintas ponencias. Nos acompaña el Padre Moisés Osorio con adoración eucarística y cómo orar ante el Santísimo, dos temas muy importantes. También va a estar con nosotros el doctor José Antonio Benito, también amigo aquí de la casa, columnista de Perú Católico, con el tema Los Santos Peruanos y la Eucaristía. También nos acompaña la hermana María Guadalupe Quispe con María, Mujer Eucarística, y también el Padre José de Jesús Aguilar con Hostia se convierte en carne, primer milagro eucarístico en la historia de la Iglesia, un milagro extraordinario. De esta manera nosotros empezamos este segundo día. No se olviden de visitarnos en perucatólico.com, estamos también en las redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, y también pues estamos a través enviando información a través de los grupos de WhatsApp. Vamos entonces, como de costumbre, con la oración inicial de este gran congreso, primer Congreso Nacional Eucarístico. Nos ponemos en el corazón de la Eucaristía de Jesús sacramentado para empezar este segundo y último día de este Congreso Eucarístico. Oración oficial del primer Congreso Nacional Eucarístico. Jesús Eucaristía, manjar del cielo, bendice a tu pueblo que hoy viene a adorarte como el Rey de Reyes y Amor de los amores. Tú que nos dejaste este sagrado misterio y te escondes bajo las especies del pan y del vino, sé para nosotros verdadero alimento que perdona, sana y salva. Qué bondadoso, oh Dios inmortal, que te has querido quedar como el sacrificio eterno y agradable para Dios Todopoderoso, en quien ponemos nuestra vida. Te pedimos que nos envíes al Espíritu Santo, para que nos ilumine y cuide de toda nuestra Santa Madre Iglesia Católica perseguida, y que nosotros aprendamos a amarte más y servirte mejor como católicos. Danos siempre, Señor, de tu pan. Quédate con nosotros en la Santa Eucaristía. Sea alimento eterno para salvar nuestra alma. Amén. Y bien, amigos, luego de ponernos en manos del Señor, en manos en el corazón de la Eucaristía, vamos entonces a presentar nuestra primera ponencia. Nos acompaña el Padre Moisés Osorio Lescano, él es vicario parroquial de Nuestra Señora de Lourdes, parroquia aquí en el distrito de Lima, y nos va a acompañar con este tema, la adoración eucarística y cómo orar ante el Santísimo. Vamos entonces con nuestra primera ponencia. Buenas noches con todos. Gracias, Franco, por la presentación. Para mí es un gusto poder estar aquí y compartir con ustedes casi como un testimonio. En mi vida sacerdotal ha sido muy importante acompañar en mis parroquias a muchos feligreses, amigos, que han participado de las capillas de adoración del Santísimo. No solo en los horarios regulares, sino que incluso poder salir adelante con ese proyecto de las capillas de adoración perpetua. Por eso que agradezco a Perú Católico que me invita a exponer este tema de la adoración eucarística y cómo rezar ante el Santísimo. Lo primero que yo quisiera decir es que la adoración eucarística es consecuencia de la fe en la Eucaristía. A veces pensamos que el tema de ir a una capilla, de rezar y de estar allí de rodillas es algo como de personas muy piadosas o de algún grupo de élite dentro de la iglesia o de personas mayores que saben de muchas tradiciones o de costumbres, cuando no es así. Para un cristiano, para un católico que tiene fe en la Eucaristía, es la fe de la iglesia, entonces la adoración es algo natural. Esta fe está fundamentada sobre todo en las mismas palabras de Jesús. Nosotros los católicos somos cristianos, creemos en el Señor, sabemos sus palabras, las buscamos en la Escritura. Y aunque podría explicarse mucho sobre la fe eucarística,
Yo solo quisiera recordar esas palabras que nosotros decimos en la misa los sacerdotes. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. Son las mismas palabras de Jesús, presentes en los evangelios, presentes en las cartas de San Pablo. Por tanto, allí nosotros que creemos en Jesús, creemos en la Eucaristía. Esta misma fe que el Señor ha puesto en nosotros ha sido cuidada en la Iglesia. Por eso es una fe transmitida en la tradición de la Iglesia. Muy pronto las primeras comunidades cristianas, después de celebrar el Día del Señor, de celebrar la fracción del pan, así se le llamaba a la misa en los primeros años de la Iglesia, muy pronto las comunidades cristianas comprendieron que era muy importante participar de la mesa eucarística. Y cuando habían persecuciones, cuando habían algunos hermanos cristianos que no podían asistir a la misa, se les llevaba el pan, ya sea en sus casas porque estaban enfermos o incluso en la cárcel porque eran perseguidos. Se les llevaba el pan porque había esa conciencia de que era necesario comer el pan y estar en comunión con todos los que creemos en el Señor. Ahí hay un dato muy importante, por ejemplo, San Tarcisio, de los primeros siglos de la Iglesia, este joven de 14 años que murió mártir de la Eucaristía, llevando la comunión a los cristianos que estaban en las cárceles. ¿Por qué? Porque en ese pan está el Señor, y el que estaba en la cárcel necesitaba encontrarse con el Señor para perseverar en su fe, para dar el testimonio que el Señor esperaba de él. Por eso, la fe eucarística presente en la Escritura, presente en la tradición, es lo que fundamenta la adoración. Por eso la adoración no se improvisa, es un acto de fe. Con la adoración yo estoy confirmando que creo en Jesucristo, que creo en su iglesia y que estoy en sintonía con todo lo que el Señor nos ha enseñado. Por eso, sabiendo de esto, podemos hacernos la pregunta, y entonces, ¿cómo hago esa adoración? ¿Cómo puedo yo orar ante el Santísimo? Quisiera acercarme a esta pregunta con algunos criterios. En primer lugar, hay que buscar ese lugar sagrado donde está la Eucaristía. Aquí en la Arquidiócesis de Lima tenemos muchas capillas del Santísimo en las parroquias. Más de la mitad de las parroquias de Lima tienen una capilla donde está expuesto el Señor. Ahí tenemos un lugar adecuado. Y si no hay capilla, en muchas de nuestras parroquias está el sagrario, ese lugar donde el sacerdote reserva las formas de pan consagradas. Ahí es otro lugar adecuado para adorar al Santísimo. Y no olvidemos que también en nuestra arquidiócesis hay capillas de adoración perpetua, lugares donde está expuesto el Señor las 24 horas del día, los 365 días del año. Hay que conocer dónde hay una capilla del Santísimo cerca de nosotros. Hay que conocer dónde. Quizás esa sería una de las primeras preguntas que deberíamos hacernos a la hora de pensar en la adoración eucarística. Ahora bien, cuando yo voy a adorar al Señor y entendiendo que esta adoración es un acto de fe, tengo que comprender que involucra a toda mi persona. Por tanto, la adoración no es solo un acto sentimental, no se trata de sentir algo dentro de mí o de recibir y acoger una revelación sobrenatural cada vez que me pongo frente al Santísimo. De lo que se trata es que todo lo que somos nosotros, todo lo que soy yo, cuerpo, alma, pensamientos, memoria, todo lo que yo soy, se ponga en adoración. Y esto es importante decirlo porque a veces pensamos, bueno, yo voy a una capilla, me pongo allí de rodillas, me pongo a rezar, pero no siento nada especial, no me siento como que muy conectado con Dios, pero no hay que olvidar de que el hecho de ir a una capilla ya es dar ese acto de fe,
reconocimiento de que ahí está el Señor y que por eso voy a verlo. Por eso cuando nos preguntamos cómo orar ante el Santísimo, sabiendo que todo yo, toda mi persona es la que tiene que rezar, podríamos distinguir dos tipos de criterios. Criterios corporales, exteriores, y criterios espirituales, interiores. Vamos con los primeros. Hay que atender las disposiciones corporales. Esto es muy concreto. Cuando yo voy a la adoración, cuando voy al Santísimo en la capilla o el sagrario, si es que no he encontrado una capilla, lo primero es cuidar mucho el silencio. Y esto es importante porque hoy en día en nuestro mundo hay mucho ruido por el uso de los smartphones, por los aplicativos, la música. Cuando uno va en el transporte público, siempre hay bulla, siempre hay cosas. Entonces, cuando vamos ante el Santísimo, hay que cuidar mucho el silencio. Silencio personal, para que yo pueda ordenar mis pensamientos y pueda dirigirme a Dios. Pero también silencio para respetar a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso, a la hora de la adoración, una disposición corporal importante es el silencio. Luego, hay que ponernos de rodillas. Ponernos de rodillas es un reconocimiento de que yo soy criatura y me postro ante mi Creador, Dios, que está presente en la Eucaristía. Muchas veces en las capillas, por eso, hay reclinatorios que me indican o que me sugieren que lo mejor es que me ponga de rodillas ante el Señor. Además, ponerme de rodillas hace que mi atención se fije en aquel a quien estoy poniéndome de rodillas. Es un gesto que no hay que menospreciar. Ahora, si bien estoy sugiriendo ponernos de rodillas, no hay que perder de vista una posición cómoda. Cómoda en el sentido que permita que estemos un largo tiempo extendido frente al Santísimo. Cuando uno recibe una visita en casa, por ejemplo, uno tiene la sala donde hay unos sofás, unos muebles cómodos, ciertamente, para poder sostener una conversación amable. Lo mismo pasa con el Santísimo. Tampoco se trata de que seamos exageradamente cómodos, pero sí tomar una postura en la cual yo pueda permanecer un largo tiempo extendido. Y esta comodidad no debe convertirse en una falta de respeto. Por eso, una disposición corporal es mantener el respeto ante el Señor. No estoy yendo a consumir tiempo, estoy yendo a rezar, a adorar al Señor y por tanto debo mantener con mi actitud corporal una actitud de respeto ante el Señor. Estas consideraciones corporales debo tenerlas presentes porque estoy en una disposición activa de oración. Yo no voy a la capilla del Santísimo o a la adoración a que pase el tiempo. Yo estoy ejercitando mi fe, mi voluntad. Tengo que estar atento. Debo esforzarme porque mi atención esté puesta completamente en ese momento de oración. Y quizás para eso pueda ayudar a evitar una posición rígida que incomode o que me haga distraer tanto y que no me permita tener ese diálogo de amor con Dios. Lo cual me lleva al segundo grupo de criterios para atender la disposición interior en la adoración del Santísimo. Decía Santa Teresa de Jesús que quien reza está tratando a solas con quien sabemos nos ama. Rezar significa hablar con una persona amada. Y cuando uno adora al Santísimo, está buscando justamente esa conexión profunda con Dios, con quien es el amor de mis amores, a quien yo tengo que amar por encima de todas las cosas. No puedo yo entonces desligar mi adoración de mi deseo, mi necesidad de amar al Señor y de mostrarle mi amor con mi adoración. Por eso en ese diálogo de oración que yo puedo tener con Dios cuando estoy adorando al Santísimo, es muy importante que yo sea espontáneo, es decir, que le hable a Dios
de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pasando. A veces cuando vamos al Santísimo nos pegamos únicamente a un libro, a un texto, que no está mal, pero que no debe impedir que con espontaneidad, con libertad, yo le hable a Dios de lo que estoy viviendo en mi interior. Por otro lado, hay que buscar mucho la sinceridad. A Dios no le podemos engañar. Si cuando voy a rezar no estoy buscando un diálogo sincero, un diálogo honesto con mi Señor, entonces esa adoración pierde sentido, pierde calidad. Hay que intentar esa sinceridad, hay que buscar con humildad saber que el Señor nos conoce profundamente y que en ese diálogo de oración yo me estoy mostrando como soy. Muy rápidamente me daré cuenta si mi oración ante el Santísimo, mi adoración está siendo de buena calidad, si es que estoy siendo sincero con el Señor o si no estoy siendo completamente sincero con Él. No podemos olvidar que también durante la adoración del Santísimo nosotros podemos hacer meditación, y meditación es rezar utilizando la razón. Esa razón que se vuelca, por ejemplo, en la Escritura. Yo puedo ir al Santísimo, leer un texto de la Escritura, identificarme con algún personaje bíblico y de eso que yo descubro comenzar a hablarle a Dios. Y entonces estoy adorando al Señor a partir de algo que he leído en la Escritura o a partir de algo que he leído de los santos, ya sea de su vida o de alguna enseñanza. No olvidemos que los grandes maestros de oración son los santos y en ellos nosotros podemos descubrir actitudes, gestos, pensamientos que nos lleven a adorar más al Señor. Y si se trata de contemplar misterios, el rosario. El rosario es una oración mariana, pero también a Jesús, que me invita a contemplar los misterios de nuestra salvación. Yo puedo rezar el rosario frente al Santísimo, contemplando alguno de los misterios y a propósito de ese misterio, iniciar un diálogo con el Señor. Siendo esto tan valioso, el rezo del rosario ante el Santísimo Sacramento, debo recordar que la Iglesia concede indulgencia plenaria a quien reza el rosario frente al Santísimo. Por eso, queridos hermanos, cuando queremos rezar ante el Santísimo, busco dónde está el Señor, quiero que toda mi persona le adore, mi cuerpo y mi alma. Por eso cuido las disposiciones de mi cuerpo, silencio, de rodillas, cómodos pero no rígidos. Cuido las disposiciones interiores, le hablo con sinceridad al Señor, con espontaneidad. Enriquezco ese diálogo con textos de la Escritura, con textos de los santos, con el rosario, porque queremos ponernos frente al Señor. La adoración al Santísimo es así una respuesta a esa entrega que ha hecho el Señor de quedarse en la Eucaristía. Por eso les invito a todos, queridos hermanos, a asumir la adoración como un compromiso semanal, este es un consejo, que extienda los beneficios espirituales de la misa dominical. Es decir, vamos a misa los domingos, nos alimentamos de la palabra del Señor, nos alimentamos de su cuerpo. Luego en la semana busco ese momento para adorar al Santísimo, para recordar lo que he vivido el domingo que pasó, para actualizarlo en lo que me está sucediendo en ese momento, meditarlo con el Señor, adorarle y recordar que Él es el Señor de mi vida y a Él le debo lo mayor de mi corazón. Queridos hermanos, así como un cristiano necesita de esa misa de los domingos para alimentarse de la palabra, para encontrarse con los hermanos, pienso que también añade mucho, fortalece mucho la vida espiritual si es que le añadimos ese momento de adoración ante el Santísimo, que refuerce lo que hemos vivido en la misa del domingo. Queridos hermanos, espero que estas reflexiones, estos consejos les ayude a todos a renovar el acto de fe de la adoración del Santísimo, que cuidemos mucho al Señor presente en esas capillas que están en todas nuestras parroquias, en muchas de ellas. Cuando se abre una nueva capilla del Santísimo en una parroquia, hace poco hemos abierto aquí en mi parroquia, por ejemplo, parroquia de Lourdes.
Y cuando se abre una capilla, el barrio cambia, porque hay una presencia especial. El Señor está mucho más a la mano, podemos encontrarlo con mayor facilidad. Y dado que Él suscita en nosotros deseos de conversión, deseos de generosidad y de expresión de amor hacia los demás, entonces nuestra comunidad de alguna manera recibe unas bendiciones y unas gracias mucho mayores. Les invito a todos a cuidar mucho la presencia del Señor, a cuidar el tesoro de la Eucaristía y a expresar nuestra fe en ella con el gesto de la adoración. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme esta noche en estas reflexiones. Les invito a rezar mucho y a visitar al Señor en las capillas. Muy buenas noches a todos. Saludos. Muchísimas gracias al Padre Moisés por esta oportunidad de compartir su tiempo con nosotros en este tiempo de Cuaresma, que es que la agenda está un poco recargada por propiamente irnos preparando hacia la Pascua, irnos preparando hacia la Semana Santa. Así que muchísimas gracias al Padre Moisés por habernos permitido compartir esta extraordinaria ponencia que nos da luces, nos da pistas, nos da conocimientos para precisamente saber qué hacer, cómo orar ante el Santísimo. En muchas parroquias, en la gran mayoría de parroquias, al menos de aquí de Lima, en distintas ciudades del Perú también, los jueves, que es jueves eucarístico, pues hay exposición generalmente luego de la misa de las 6 y 7 de la noche, y el Santísimo queda expuesto aproximadamente de 8 hasta 10 de la noche en muchas parroquias. Así que es momento también un día para tener una cita con el Señor y poder pues agradecerle, arrepentirnos, aprovechar en confesarnos o estar en la Eucaristía, o poder quizás regresando del trabajo, estamos como decimos de pasadita por la parroquia, mirar al Señor, ingresar a la parroquia y poder estar en oración. Y así como esta ponencia que nos ha dado el Padre Moisés, pues nos ayuda muchísimo a precisamente entablar ese diálogo con Jesús sacramentado. Muy bien, muchísimas gracias al Padre Moisés y por supuesto, como los ponentes de ayer y los de hoy, están en nuestras oraciones, los ponemos en nuestras oraciones por esa gran labor apostólica que tienen como sacerdotes, como religiosos, como consagrados, como fieles devotos, para que precisamente sea fructífera su labor apostólica. Y ahora nos acompaña el doctor José Antonio Benito con un tema también, por supuesto, en relación al Perú, a la Eucaristía. ¿Cómo podemos hacer este tema? Con los santos peruanos y la Eucaristía. Un extraordinario testimonio de santos peruanos que han amado la Eucaristía y que precisamente han vivido la caridad de esa manera, se han nutrido de la Eucaristía y han llegado a la santidad. Nos acompaña entonces el doctor José Antonio Benito con este tema tan importante. Quiero agradecer a Franco, a Laura, los organizadores, los coordinadores desde Perú Católico, un congreso eucarístico. Yo quiero hablarles un momentito sobre lo formidable que son los congresos eucarísticos. Antes de conversar con ustedes, he estado en el oratorio de mi casa, del hogar de los Cruzados de Santa María, para pedirle a Jesús Eucaristía que se haga presente en todos ustedes, que sea Él realmente el que les hable, ¿no? Decía don Manuel González, el obispo del Sagrario Abandonado, que la vida de las personas, y más de un cristiano, se podría dividir en dos mitades, ¿no? De casa al sagrario, la ida, y la vuelta del sagrario a la casa. Y en el camino, pues nos vamos entreteniendo, nos entretenemos en nuestro trabajo, nos entretenemos en el deporte, nos entretenemos en la amistad, pero lo fundamental es estar con Jesús. La presencia eucarística, prepararnos para la misa, prepararnos para estar con Él en el sagrario y después para darle gracias, saborearlo y para convertirlo en alimento de nuestra vida. Esto es precisamente lo que se quiere vivir en los congresos eucarísticos
y particularmente lo que vivieron nuestros santos, nuestros beatos, nuestros venerables, nuestros siervos de Dios, nuestros peruanos ejemplares. Esta devoción eucarística que alimentó su vida. He preparado varios apartados y lo que me dé tiempo, ¿no? Me gustaría hablarles de la importancia de un congreso eucarístico y cómo el Perú eucarístico ha tenido ya varios congresos nacionales, congresos regionales, congresos diocesanos. En segundo lugar, lo que significa la geografía eucarística o el cuerpo místico de nuestra república, que se concreta en ver cómo las actas de los cabildos municipales hablan desde el siglo XVI de la celebración de la fiesta, del Corpus, de incentivar la devoción eucarística en todo el Perú. Como muchas casas y particularmente los templos están proclamando la Eucaristía, la presencia eucarística de Jesús en el IHS, sobre todo en el sillar arequipeño. Otra manifestación, las fiestas del Corpus. En particular, tenemos en el norte el milagro eucarístico del niño de Eten, o aquí en Lima, el milagro del Sagrario en Lima y su complemento en Santa Liberata en la Alameda de los Descalzos. La renovación eucarística se ha ido viviendo en el Perú, impulsada sobre todo por los concilios, los sínodos. Toda la Iglesia Universal ahora se está preparando para el gran sínodo sobre la sinodalidad, ¿no? Y desde el Perú tenemos 5 representantes. Y hace 2 días se dio la noticia de que Monseñor Prevós, Roberto Prevós, que fue obispo de Chiclayo, donde apoyó justamente el santuario del milagro eucarístico del niño de Eten, ha sido nombrado también cardenal, ¿no? Bien, pues los concilios, los sínodos, cómo han ayudado precisamente a incentivar la devoción eucarística. Y ya, por último, veríamos cómo han vivido algunos de nuestros santos, en realidad todos, ¿no? Pero yo me voy a fijar en algunos de ellos, ¿no? Algunos santos, algunos beatos y algunos de los siervos de Dios. Para culminar, y les adelanto lo que me gustaría, ¿no?, de esta ponencia, que estos tiempos recios, como decía Santa Teresa de Jesús, estos tiempos difíciles, estos tiempos de tsunami, estos tiempos de temblor, ¿no?, estos tiempos convulsionados, reclaman cristianos fuertes, alimentados en la Eucaristía. Vamos en primer lugar a ver qué es un congreso eucarístico, ¿no? Y para ello me sirvo de un convertido al cristianismo, como fue Víctor Andrés Belaúnde, y que en los congresos eucarísticos nacionales en los que participó va a dar testimonio del reencuentro con la fe gracias a la Eucaristía allá en tierras de Francia, ¿no? Lo que le ayudó seguir los pensamientos de Pascal, o también los cuadros del Greco en España, y el testimonio sobre todo de los católicos, de su esposa y la vivencia de la Eucaristía. Por eso quiero dar gracias
a Víctor Andrés Belaúnde por su participación en los congresos eucarísticos. El primero fue en 1828, pero él va a participar en el segundo, tercero, cuarto, en Trujillo, en Arequipa, en Ayacucho, en Lima, ¿no? Y siempre nos recordarán la importancia de la peruanidad, ¿no? Como ahora que estamos viviendo los días de fiestas patrias, la peruanidad tiene mucho que ver con la unión, con la integración, con la corporeidad, ¿no? La peruanidad supera ideologías y va integrando, aglutina todas las sangres, todas las culturas, ¿no? Es una síntesis biológica, económica, estructural económica, social, cultural y, sobre todo, religiosa. La peruanidad, dirá Víctor Andrés Belaúnde, es una síntesis comenzada pero no concluida. El destino del Perú es continuar realizando esa síntesis. Y eso es lo que da sentido primaveral a nuestra historia. De hecho, él dirá que la peruanidad es un proyecto de utopía indicativa, la postulación de una solidaridad en marcha, la convicción de un somos, un podemos, un debemos ser. Y eso sobre todo se vivía en estos días de Congreso Eucarístico. Quiero compartirles unos textos que me parece que son emblemáticos y preciosos que he tomado del Congreso Eucarístico celebrado en Trujillo en 1943. Allí dirá Víctor Andrés: al sol, adorado por los incas, que necesita elevarse sobre los montes, que muchas veces ocultan las nubes y que se hunde en el mar, sucedió el sol eucarístico, la hostia humilde y blanca que se levanta en nuestros templos como símbolo del otro sol, que nunca se pone, que nada oscurece, que todo lo vivifica y todo lo anima, invisible a nuestros sentidos materiales, pero visible a los ojos de la fe. Y comentará, hay un libro famoso titulado Cuando los franceses se aman. Ahora que está que arde París y Francia, ¿verdad? Pues cuando los franceses se aman. ¿Cuándo se aman los peruanos? Dirá Víctor Andrés. No en la economía ni en la lucha, tampoco en el deporte. Decía Gustavo Tibón, si quieres que un pueblo se divida, tírale unas monedas. Si quieres que se una, que tenga una comunión, diles que construyan, que levanten una torre. Los peruanos se aman junto a la bandera y al pie del altar. Se aman en estos días de Congreso Eucarístico, que es júbilo cristiano y patriótico, en que nos olvidamos de nuestros afanes económicos, nuestras diferencias políticas, nuestras diferencias ideológicas. En nuestros ojos ven, a través de los signos de la liturgia, el mismo profundo significado en que nuestras almas vibran al unísono de los mismos cantos y en que de nuestros pechos brotan los mismos gritos de esperanza y de fe. Los congresos eucarísticos, este congreso, a través de Perú Católico, a través de las redes, son los días en que los peruanos se aman. Y es vivir justamente el testamento de Jesús, el 11º mandamiento, ¿no? Que se amen como yo les he amado. El segundo punto, cómo el Perú, cómo la geografía eucarística del Perú o el cuerpo místico de la República nos está hablando de esta realidad peruana, que tiene que ser una memoria de ir recordando los grandes hitos que han hecho grande nuestro Perú y al mismo tiempo orar
y al mismo tiempo comulgar y al mismo tiempo ponernos en la presencia eucarística de Jesús para hacerlo realidad. No solamente es memoria, sino desafiarnos para ese proyecto, ese futuro. Y para ello, pues, el presente lo tenemos que vivir con amor. Hay constancia del culto eucarístico en el Perú en las mismas actas de los ayuntamientos, de los cabildos municipales, que recogen el día a día o momentos críticos como pueden ser festejos y hasta profanaciones. Es el caso de Arequipa, de donde desde el 27 de mayo, fíjense, de 1552, aparece la determinación de la municipalidad de tributar culto solemne de adoración a Jesús presente en el Santísimo Sacramento. Y que todos los oficios, todos los que participan en oficios mecánicos, salgan juntos debajo de un pendón en la procesión del Corpus. Es impresionante, ¿verdad? Participar en las procesiones del Corpus, particularmente en Arequipa, en el Cusco, ¿no? Les comparto la portada de este libro estupendo que se titula Lima, la ciudad eucarística, que recoge la iniciativa allá, por el 2009, de que en todas las parroquias hubiese también oratorios, capillas de adoración permanente, ¿no? Pues tenemos que convertir también el Perú en una nación eucarística, como Lima lo está siendo. Fíjense estas imágenes de los monogramas que están en las paredes, en las portadas de Arequipa. Yo viví ahí 5 años y la verdad que me encantaba ir recorriendo, ¿no?, esta ciudad, ¿no?, que cantó Trabada y que decía: el suelo de Arequipa hay que convertirlo en cielo. Y fíjense en este sillar precioso cómo tiene el IHS, ¿no?, que es la síntesis del monograma de Iexus, de Jesús. Y a mí me recuerda la palabra evangélica, cuando Jesús querían que se callasen, cuando le proclamaban Hosana al hijo de David, dice: si estos callan, gritarán las piedras. Y yo me imagino que en Arequipa, y donde está esta decoración, están gritando las piedras: ¡viva Jesús! La fiesta del Corpus en Cusco, ¿no?, espectacular, donde salen en procesión todos los santos y van como escoltando al Santísimo, ¿no? Esta religiosidad popular que ha integrado lo mejor del mundo prehispánico con lo mejor del mundo virreinal, para hacerlo lo que es sangre, lo que es el cuerpo de una nación. Esta procesión eucarística, ¿no?, del Corpus en Cusco, ¿no? Y lo que les comentaba antes del milagro eucarístico del niño de Eten, ¿no?, ahí en Chiclayo, y que están ahora potenciando, ¿no?, para que ese santuario sea el imán, ¿no?, que atraiga pues a miles de personas. Hasta el humorista Carlos Álvarez está ahí poniendo su ingenio, ¿no?, y toda su gracia, ¿no?, para que la gracia sobrenatural se derrame ahí. Saben ustedes que fue un milagro eucarístico porque había habido una profanación en Quito, ¿no? Entonces, en todas las ciudades cercanas a Quito hubo procesiones de desagravio, ¿no? Y en Eten, ahí en Chiclayo, en el momento de una de las procesiones, en la hostia se vio el niño,
Se vio el niño, es un milagro eucarístico. Y en recuerdo de esa visión que dieron todos los que estaban participando, pues se fue fomentando esta devoción al niño de Eten, ¿no? Cuántos milagros, cuántas decisiones, ¿no?, se han vivido ante este milagro del niño de Eten, ¿no? Otro milagro que se dio justamente en el Sagrario de Lima, ¿no? Aquí tienen el interior de la capilla. También en el siglo XVII hubo una profanación eucarística porque robaron las hostias de un sagrario, ¿no? Y entonces la gente pues se conmovió y hubo varias procesiones, ¿no?, en reparación y rezando para que el que las había robado pues que las devolviese, ¿no? Y unos días después, precisamente, aparecieron, ¿no? Y aparecieron justamente en la Alameda de los Descalzos, ¿no? El ladrón se conmovió y las dejó. Y en el lugar donde las dejó, fíjense ahí, lo pone, en este lugar fueron enterradas las formas consagradas que fueron robadas de la iglesia del Sagrario el 31 de enero de 1711. Para conmemorar el feliz hallazgo, se construyó la iglesia de Santa Liberata. En la capilla de Santo Toribio de la Catedral de Lima está narrado este cuadro, la primera parte de ese milagro, ¿no?, la parte del robo, y la segunda parte está justamente aquí en la iglesia de Santa Liberata. Estamos en un Perú realmente eucarístico, en un Perú ensantado. Y quiero retomar esta expresión de nuestro querido Papa Francisco, donde nos dijo en su visita que el Perú es un pueblo que tiene mucha reserva, y la reserva más linda es la de los santos. Dice, ¿cuántos ejemplos tienen ustedes? No se olviden de los santos que desde el cielo nos acompañan. Acudan a ellos, recen y no se cansen de pedir su intercesión. Esos santos de ayer, pero también de hoy. Esta tierra tiene muchos, porque es una tierra ensantada. Perú es una tierra ensantada. ¿Y saben por qué? Porque ha acumulado, porque ha recibido a Cristo en la comunión, especialmente los santos, y lo han llevado a la práctica. Estamos viviendo años de bicentenario, y en este libro de la peruanidad en el bicentenario del doctor Francisco Bobadilla, yo he hablado justamente de este tema que les estoy compartiendo, ¿no? El Perú ensantado, cómo los santos han forjado la peruanidad. Esta es la portada de un libro que me publicó la Conferencia Episcopal Peruana, que trata de indicar que los santos han sido el corazón del Perú. Yo quiero compartirles justamente esto. Ustedes recuerdan aquel congreso que hablamos de Perú como tierra de santos. El Papa, ante las reliquias de los santos, ora en la catedral dirigiéndose a Santo Toribio, porque él fecundó nuestra iglesia por su trabajo apostólico, a Santa Rosa y a San Martín, porque engrandecieron al Perú por su oración, penitencia y caridad. San Francisco Solano, ¿no?, que el día 14 de julio celebra su fiesta. Celo misionero. Juan Macías, el servicio humilde, ¿no? Este cuadro representa la riqueza del
Perú. Está en el Museo de América de Madrid y una réplica está ahora en el Museo de la Nación de Pachacamac. La gran riqueza del Perú son sus santos. Aquí tienen 7 santos, 12 beatos, 7 venerables, 22 siervos de Dios y otros que están en camino. Pues de ellos quiero compartirles algún detalle de su devoción eucarística, ¿no? Siempre con contemplar al santo vamos a ver que tiene esa dimensión contemplativa de orar, de comulgar y luego la dimensión proyectiva, ¿no? Siempre los santos que comulgan al mismo tiempo van a vivir la comunión con el prójimo, con los demás. Imágenes de nuestros santos, el regalo que se le dio a Francisco cuando terminó la liturgia de las palmas, ¿no? Después de la comunión, él nos invitó a vivir justamente en comunión, unidos en la esperanza. Quiero fijarme en estos santos. Los santos como corazón del cuerpo místico. En los mártires del Perú, cuya vida se hizo misa. Desde Fray Diego de Ortiz, el protomártir, allá con Tito Cusi Yupanqui, en el Cusco, en los mártires recientes, los siervos de Dios, beatos ya, Miguel Tomaset, Wisniewski Traskolski, franciscanos, y el sacerdote diocesano Alejandro Dordi, de Bérgamo, ¿no? Que fueron martirizados por Sendero Luminoso en 1991, ¿no? Y que están enterrados aquí en el Perú, en Pariacoto, y el padre Sandro Dordi en Italia, ¿no? Junto a ellos va a ser beatificada también Sor Aguchita, ¿no? Son los mártires que quiero recordar, ¿no? Aguchita, que dio su vida por amor a sus ovejas, como el buen pastor, ella que era de la congregación del buen pastor. Y luego, pues, el ejemplo de Toribio, de Rosa, de Martín, Juan Macías, Francisco Solano y algunos beatos y siervos de Dios. Aquí tenemos Fray Diego de Ortiz, el misionero fiel, el protomártir, nuestro Juan Bautista, que murió en Vilcabamba y cuya vida se convirtió en pan partido para los demás. Aquí tenemos a los mártires de Chimbote, que también fueron pan partido para darse a los demás. Amar hasta dar la vida. Aguchita, religiosa, del buen pastor, que como el buen pastor dio su vida por las ovejas, ¿no? Aquí tenemos el lugar donde está enterrada Aguchita, en el centro poblado de la Florida, y con ella, ¿no? Pues ciudadanos que vivían allá, que también son mártires, son testigos de la fe. Y su vida eucarística en realidad se convirtió en esa vida entregada, derramando hasta su sangre, ¿no? La liturgia, el misal, tiene estas imágenes tan simpáticas de nuestros santos, ¿no? El seminario de Santo Toribio, en la bóveda, tienen también nuestros santos, ¿no? Para que cuando se celebran la Eucaristía, momentos de adoración, ahí contemplemos también a nuestros santos, que son pues el modelo, ¿no? De la vida para todo el peruano. Toribio Mogrovejo, pasión por la evangelización, constructor de la Iglesia
el legislador y el gran misionero. Yo siempre que voy a Mayorga, donde él nació, en el retablo, pues le doy un abrazo. Ahí recuerda cuando está confirmando a Santa Rosa de Lima, ¿no? Aquí ves el encuentro de los dos grandes santos, ¿no? ¿Qué pasión tenía Rosa por la Eucaristía, ¿no? Y ahí en Quibes, pues recordamos el momento en que Toribio confirmó a Rosa. Podemos decir que es la capital de la santidad. Cuando a Santa Rosa le piden que muestre la intimidad que tiene con Jesús, hace estos recortes tan simpáticos, ¿no? Que cuenta las mercedes, cuenta como los dardos de amor de Dios. Es como la transverberación de Santa Teresa que Santa Rosa recibe en estas mercedes, ¿no? Que son como una comunión espiritual. O sea, el fruto de la comunión corporal era esta comunión espiritual y que nuestra Rosa lo va a representar en esta escala de amor divino, ¿no? Santa Rosa, modelo de amor eucarístico, de amor divino, y por eso pues se entregaba a atender a sus hermanos, se dedicaba a atender a los más pobres, ¿no? Desde su casa, ¿no? Que la convirtió casi en un hospital. San Juan Macías repartiendo el pan con su canasta, ¿no? Y justamente el milagro de, esta es la canasta que recuerda su acción a favor de los demás, y esta es su parroquia, la parroquia de San Juan Macías, aquí en Lima, pero aquí tenemos en Ribera del Fresno, donde él nació, y en Olivenza, donde se dio el milagro del arroz, que es un milagro realmente eucarístico, ¿no? Porque para canonizarlo va a servir justamente el milagro de que en el orfanato dedicado al beato, en aquel momento Juan Macías, no tenían para comer, y la cocinera pues va a decir: ay, beato, y tus pobres sin comer, y empezó a brotar ahí el arroz, y durante 5 horas se fue multiplicando, de tal manera que todos los que vivían ahí en Olivenza pues se hartaron de comer tanto arroz. Un milagro realmente como eucarístico. San Martín de Porres, patrono de la justicia social, estos son los 2 cuadros que representan los milagros obrados por él y que van a servir para su canonización, sus reliquias, ¿no? Que realmente hicieron muy presente con motivo de los 50 años de la canonización, y que nos recuerda justamente que su vida fue pues eucarística, ¿no? Aquí hace unos días estuve en la municipalidad de San Isidro, y en el centro cultural todavía se recuerda uno de los olivos que él plantó, ¿no? Qué interesante, ¿no? Que hayamos tenido y sigamos teniendo aceitunas, aceite, gracias a este santo, podríamos decir, ecologista, ¿no? Por lo menos que era un enamorado, ¿no? De la creación, y que sembró olivares que todavía nosotros podemos disfrutar ahí en San Isidro. Pero lo más conmovedor es que en la casa donde nació, hoy día se sigue viviendo lo que Martín vivió, ¿no? La comunión y el convertirse realmente en Eucaristía para los demás, porque ahí se sigue atendiendo gratuitamente a los que están enfermos, se da de comer también hambrientos, hasta se corta el pelo a los ancianitos, y sobre todo se vive el amor como lo vivió Martín. Miren qué cuadro tan ilustrativo, ¿no? Que recordaba mi gran amigo Pedro Jurinovich en su libro Iconografía de San Martín de Porres, y que representa el cuadro de Francisco de Laso, Las 3 razas, ¿no?
un niño blanco, Juan Norberto, una sirvienta india, la Mañuquita, y una sirvienta negra, que están jugando en amigable reunión, ¿no? Lo que decían de Martín, que hizo comer en un plato a perro, pericote y gato, pues ahí en este cuadro se representan las tres razas, ¿no? ¿Qué necesidad tiene el Perú de vivir en comunión, en reconciliación? Y por eso el patrono de la justicia social nos tiene que ayudar tanto. Francisco Solano, el gran misionero, que tocaba su violín, ¿no? Y que visitaba el sagrario, ¿no? Y gracias a esa comunión, pues también iba a predicar y se convertía en el celoso misionero que animaba la penitencia. Lima, Lima, tus pecados son tu ruina, ¿no? A veces él predicaba, ¿no? Pero sobre todo era una predicación alegre, gozosa del Evangelio, invitando en ese momento a la conversión e invitando también al apostolado, al amor, ¿no? Francisco Solano. Y simplemente recordarles pequeños detalles de nuestros siervos, ¿no? Como Nicolás Ayllón, ¿no? Este indio mochica, natural de Chiclayo, que cuando ya vive en Lima, ¿no? Después de casarse con Jacinta, ¿no? Y después ya de construir la iglesia, el monasterio de Jesús, José y María, van a construir una casita para jóvenes necesitados, ¿no? Todos los años, fíjese, por Jueves Santo, convidaba a 13 pobres y después de lavarles los pies como Jesús, los sentaba en su mesa y los servía por sí mismo. Hoy la casa se ha convertido en un monasterio, ¿no? Y además fundó el asilo Jesús María para atender a muchachas pobres a las que atendió con su mujer, una mestiza mundana a la que hizo mudar de vida gracias a su acción caritativa. Tenemos todos los 7, a las 7, un recuerdo de nuestro querido Nicolás Ayllón. El santo de Mantaro, Pío Sarobe, ¿no? También un hombre de oración. Su devoción centrada en el Santísimo fue lo que más impactó a los alumnos, a los compañeros de fraternidad y a los fieles que sabían cuándo el Padre Pío se encontraba o bien en el confesionario o postrado ante el sagrario. Lo mismo podemos decir, ¿no?, de la beatita de Humay, Luisa de la Torre, modelo de penitencia y también de oración eucarística y de atención al prójimo. Y este joven tan simpático, que aunque no es siervo de Dios, pero es un modelo de adorador eucarístico. Esta caricatura la he tomado de un libro del doctor Del Busto sobre Barranco y es Pascualito Fuster, que vivió entre 1888 y 1950 y que se iba desde Miraflores hasta la iglesia de San Pedro y recorría las iglesias del centro de Lima y en adoración eucarística, y luego también pedía limosna. ¿Saben para qué? Para dar becas a los seminaristas, ¿no? Cuando él falleció, acudieron, ¿no?, como en los tiempos del virreinato, para despedirle, ¿no?, porque murió en olor de santidad. Recordar también la devoción eucarística de Teresa de la Cruz Candamo, venerable, fundadora de las canonesas de la Cruz. Tiene un poema precioso que se titula Ecos del mar de Tiberíades,
donde dirá: por tu amor, Señor, yo iría a tu encuentro desde que se muestra tímidamente el alba hasta que asciende, llevando entre mis manos tu blancura en la hostia para alimentar a tus corderos, dándoles vida. Encenderé para ti la blancura de tus llamas en la claridad de la aurora del candor de las almas, y yo haré de ella la ofrenda de mi corazón a tu corazón. Y por último, el testimonio de este arequipeño que fue el apóstol mundial de la Eucaristía, ¿no? El padre Mateo Cranley, que fue por todo el mundo, ¿no? En España, en el centro de España, fue el que levantó el monumento al corazón de Jesús. Pero yo puedo dar testimonio de cómo mi madre campesina, en un pueblo de Salamanca, cada mes, una vez al mes, hacía la adoración desde el hogar, ¿no? Para los que no pudiesen estar ante la Eucaristía, tener esta adoración espiritual, ¿no? Termino recordando al fundador de las misioneras de Jesús, fíjese, Verbo. Él tenía una devoción impresionante a la Biblia, pero la Eucaristía, la palabra de Dios, le llevaba a ser víctima para entregarse a los demás, como las misioneras que fundó. Un recuerdo de un gran amigo, siervo de Dios, Andrés Asiani. Le recuerdo perdiéndose a veces en la iglesia de San Pedro, adorando la Eucaristía, o allá, cerca de la Universidad Sede Sapiense, ¿no? En la iglesia del Buen Pastor, participando también siempre en el Corpus Christi, ¿no? Y, por último, ya del padre Luis Bola, que misionero en salida, ¿no? Entre los achuar, cómo adoraba, ¿no? En su choza, ¿no? Y pedía, ¿no? Para convertirse en hostia viva para sus indios allí, para sus achuar. Realmente, nuestros santos, con su devoción eucarística, nos dan ejemplo de ser corazón del Perú. Para vivir siempre el gozo de vivir en familia. La Trinidad celestial es la Trinidad terrenal. Una persona enamorada de la Eucaristía hace feliz la vida aquí en nuestra tierra, como hicieron nuestros santos. Particularmente San José, patrono de la República del Perú, y como también lo vivieron en estos años de COVID, ¿no? Cuando tiempo atrás, ¿no? En la pandemia, ¿no? Que se llamaba la enfermedad de las viruelas, ¿no? Y cómo ha sido un ejemplo también para nosotros en este tiempo, ¿no? Recordar esta expresión simpática de Acutis: la Eucaristía es mi autopista para ir al cielo. En esta página de Facebook de Giancarlo Chan tienen un montón de información sobre nuestros santos y sobre su devoción eucarística. Nos encomendamos a ellos para hacer realidad el amor a Cristo Eucaristía y el amor a los demás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al doctor José Antonio Benito por esta ponencia, que es muy enriquecedora, con muchos conocimientos, muchos datos, mucha historia, mucha devoción, mucho amor de los santos peruanos y la Eucaristía. Nosotros somos peruanos, la mayoría que estamos compartiendo este Congreso Nacional Eucarístico, y cómo tenerlos a ellos como ejemplo, con amor. También han sido pecadores como nosotros, pero también pues han puesto su corazón, su mirada hacia el Señor, y la Eucaristía pues ha hecho también de ellos ese amor, esa santidad, ¿no? Que han irradiado para que podamos hasta ahora recordarlos con mucho cariño, y también por supuesto como ejemplo para seguir
precisamente y llegar hacia el Señor Jesús. Así que extraordinaria la ponencia de los santos peruanos y la Eucaristía a cargo del doctor en Historia de América, José Antonio Benito, que también pueden visitar perucatólico.com en la sección del doctor José Antonio Benito y pues leer y compartir distintos artículos de historia, precisamente de personajes, personalidades que han forjado este Perú católico. Recuerden también visitar, por supuesto, www.perucatólico.com todos los días con las noticias de la Iglesia, del Papa Francisco, del Vaticano y distintas noticias a nivel mundial, perucatólico.com, y también visítenos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Búsquenos como Perú Católico y ahí pueden revisar y repasar las noticias del día, de las últimas horas, y también con diseños, con estampas, con oraciones, con videos y distinto material pues que usualmente se publican en redes sociales. Así que ya saben, búsquennos y háganse fans o seguidores de Perú Católico, también en nuestro canal incluso de WhatsApp que hemos creado y que también cada cierto tiempo enviamos información para que se suscriban o se unan a nuestras redes sociales a través de los grupos de WhatsApp, donde están ustedes, que es la gran mayoría que participan y permanecen en nuestros grupos recibiendo esta información totalmente gratuita que con mucho amor trabajamos diariamente para ustedes. Así que ya saben, visítennos en perucatólico.com. Muy bien, vamos ahora con nuestra tercera ponencia, María, Mujer Eucarística, a cargo de la hermana María Guadalupe Quispe, misionera eucarística de Nazaret, pertenece a esa congregación y nos acompaña con este tema tan importante. Nuestra Madre, Santa María, pues también cómo interviene, cómo nos acompaña en este tema que nos va a exponer la hermana, que es María, Mujer Eucarística. Un gusto participar en esta ocasión de este Congreso Eucarístico. Agradezco al hermano Franco Segura, director de Perú Católico, por esta invitación y espero pues compartir con todos ustedes este tema que es sumamente importante, como todos otros temas que van a ir acompañando este Congreso, y en esta ocasión pues reflexionar juntos la imagen, la figura de María como mujer eucarística. Probablemente a algunos pues nos deje un poco sorprendidos, o podemos decir cómo María puede ser mujer eucarística si todavía la Eucaristía no se había instituido, ¿verdad? Pero es algo que la Iglesia ha ido profundizando a lo largo también de la historia y que para nosotros es sumamente importante como creyentes, como cristianos y también como marianos, ¿no? Profundizar en la imagen de María y también para ir alimentando nuestra espiritualidad eucarística. Entonces, pues vamos a iniciar esta pequeña ponencia que quiero compartir muy gustosamente con cada uno de ustedes. Bien, entonces tenemos a María como mujer eucarística y vamos a ir un poco profundizando y ir viendo cómo ella nos va a ir conduciendo. Como introducción, pues quiero un poquito señalar antes que María puede guiarnos hacia el Santísimo Sacramento porque tiene una relación profunda con él. ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo. Y esta relación es profunda entre la Eucaristía y María. Constituyen como ese binomio inseparable como en la Iglesia y María. La Iglesia existe por la Eucaristía y la Eucaristía existe por la Iglesia, ¿no? Entonces, en ese sentido es que María nos conduce a conocer mejor al sacramento de la Eucaristía. En esta ponencia quiero reflexionar con ustedes desde dos personajes que son muy importantes en la historia de la Iglesia. Hay muchos, pero yo quiero centrarme en dos, ¿no? Que es su santidad, ¿no? San Juan Pablo II, en el documento Ecclesia en Eucaristía, nos va a ir alcanzando algunas pinceladas muy importantes en lo que es María como mujer eucarística, particularmente en el capítulo 6 de este documento, ¿no? Ecclesia en Eucaristía. Luego, el Papa Benedicto XVI en el documento Sacramentum Caritatis, que también, hablando sobre la Eucaristía como sacramento de la caridad y a María como la mujer que vive la caridad, y que nos alcanza a su Hijo Jesucristo, va a ir también profundizando, ¿no? Entonces, estos dos
santos padres que nos van a acompañar en este momento de la profundización. María es modelo de fe eucarística. Podemos decir que ella es modelo de fe eucarística. Dice, por ejemplo, esto, ¿no? Feliz la que ha creído. Este es un halago que le da Santa Isabel, ¿no? Su prima Isabel, cuando María la va a visitar, ¿no? Dice ella, ¿cómo es que la madre de mi Señor puede visitarme a mí? Y feliz tú que has creído, ¿no? Un halago, una felicitación que le hace. Aquí María va anticipando en esa visitación, ¿no? En la encarnación, esa fe eucarística. Más tarde, el Papa Benedicto XVI dirá, como ha sido esta visita de María a su prima Isabel, ha sido considerada como un primer procesión eucarística, ¿no? Como una primera procesión del Corpus Christi, porque María lleva en su vientre a Jesús y la lleva hacia su prima Isabel en esta visitación, ¿no? Ese verbo hecho carne. Nos invita a ver a María como ese primer tabernáculo, ese primer sagrario, ¿no? En la historia, donde todavía no era visible a los ojos de los hombres Jesús como hombre, pero ella ya lo llevaba, ¿no? Por eso nos puede ofrecer como esa adoración de Israel, irradiando, ¿no? Su luz a través de los ojos y a través de la voz de María, ¿no? Jesús todavía no podía hablar, pero podía hablar a través de su madre, de María. Y qué interesante es esto, porque a nosotros esto nos va a ir educándonos también que nuestra espiritualidad eucarística debe orientarse en este tono, ¿no? De María, que ella nos va a ir enseñando cómo es esta devoción eucarística, su presencia en la Eucaristía. También nos comenta, ¿no? Papa San Juan Pablo II, María es mujer de fe ardiente en la Eucaristía. ¿Por qué? Porque María ha vivido de manera admirable y ejemplar su fe eucarística. Practicó su fe eucarística antes de que ésta fuera instituida, como decía anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho mismo de haber ofrecido su seno virginal para que se encarne el Verbo de Dios. Ella se ha ofrecido, ¿no? Ella no ha dicho yo voy a hacer todo lo que Dios quiere. Ella ha dicho que se haga en mí lo que Dios quiere, que son dos cosas distintas, ¿no? Por eso María puede sostener a lo largo de la historia la fe de Pedro y los demás apóstoles. Nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles que en el cenáculo María perseveraban juntos en la oración, y en ello nos señala particularmente en ese capítulo 1, nos va diciendo, con María, con unas mujeres y María, la madre de Jesús, ¿no? Entonces, María sostenía la fe de los primeros creyentes. Después de haber vivido una experiencia tan fuerte como la crucifixión, es toda esa escena que lo vamos a vivir en la Semana Santa, pues los discípulos quedan con una actitud pues sumamente dolorida, ¿no? Sumamente frustrada, probablemente también hasta en su fe. Pero María es la mujer de fe, que sostiene la fe de esta primera comunidad cristiana y sigue sosteniendo hoy en día nuestra fe, la mía y la de todos los que estamos participando en este Congreso Eucarístico y como de todas las comunidades cristianas por donde estén viviendo y por donde estén también reflexionando, ¿no? Por donde estén participando de la Eucaristía. Entonces, ella sigue sosteniendo nuestra fe. Ella sigue siendo el paso firme que muchas veces necesitamos en nuestra espiritualidad y para crecer juntos en nuestra fe. En este sentido, Jesús es carne de María, porque Jesús toma de María todo lo que es de ella en su ser humano, ¿no? Por eso de su misterio, de su concepción virginal, se va a deducir de que el pan eucarístico que recibimos es el verdadero cuerpo nacido de María Virgen. No es otra cosa, es el verdadero cuerpo nacido de la Virgen María. Jesús es carne y sangre de María. Existe además esa semejanza profunda entre eso que dice María, hágase en mí,
lo que Dios quiere, amén, ¿no? Hágase, se abre a la voluntad de Dios, y que nosotros cuando nos acercamos a recibir el Santísimo Sacramento en la comunión, se nos dice así, ¿no? Amén. Nosotros recibimos cuerpo de Cristo, amén. Entonces, existe esta semejanza entre este fiat, entre esta disposición de María de decir, hágase en mí según tu palabra, con el amén que nosotros decimos cuando recibimos el santo cuerpo de Cristo en la comunión eucarística. Y que a veces probablemente no somos conscientes de estas cosas que decimos, ¿no? Vamos a comulgar a lo mejor con cierta conciencia no profunda, ¿no? Simplemente a veces porque queremos comulgar, y está bien, no está mal, pero debemos profundizar un poco más y ser consciente de que lo que estoy recibiendo es también el cuerpo y la sangre que ha tomado de María, ¿no? Esa mujer que se ha dispuesto, esa mujer que ha dicho sí a Dios, ¿no? Y muchas veces, cueste lo que cueste, es difícil decir sí. Es aquella persona que se ha abierto a Dios y ha querido hacer la voluntad de Dios. En términos generales, a nosotros seres humanos, pues nos cuesta a veces asumir o decir cuál es la voluntad de Dios. Y ella se ha abierto a esa voluntad de Dios y pudo decir sí, amén, ¿no? Entonces, y eso nos tiene que animar a nosotros a recibir eso en Jesús. María, por lo tanto, vive esa dimensión sacrificial de la Eucaristía, porque permaneció al pie de la cruz, firme, fuerte, en ningún momento vaciló, en ningún momento se desanimó, si bien es cierto, dolorosa frente al sufrimiento del Hijo, pero ahí estuvo al pie de la cruz. Y esto es también esa entrega incruento de Cristo en la Eucaristía. Ella fue testigo excepcional de ese sacrificio de Cristo, comparte con Cristo ese sacrificio y sigue compartiendo en cada celebración eucarística. Por eso nos puede conducir a la Eucaristía, porque ella se ha asociado a ese sacrificio redentor con su corazón traspasado, no por la espada del dolor. Ya Simeón esto se lo había anticipado. María no es que por primera vez está viviendo este sacrificio, ella la empieza a vivir desde el momento en que Simeón se lo va a ir revelando, se lo va a ir diciendo, ¿no? Pues te atravesará una espada el corazón, ¿no? Como le va señalando. Entonces es la mujer traspasada por el dolor del corazón y va permaneciendo fiel en la cruz. Por eso testifica el cumplimiento del amor que Cristo nos tiene hasta el extremo. Entonces ella es la testigo fiel de que Cristo nos amó a cada uno de nosotros, independientemente de nuestras debilidades, que nos amó hasta el extremo. Y ella nos lo da el testimonio, porque ella conoce a su Hijo. Solo ella sabe cómo y por dónde y cómo su Hijo se ha ido entregando poco a poco hasta dar y derramar la última gota de su sangre. Y ella estuvo firme. Y con esta firmeza de estar al pie de la cruz, nos está invitando que la comunión o la participación en la Eucaristía no es únicamente algo festivo, sino también es sacrificio. Quiere decir que cada comunión eucarística nuestra nos tiene que llevar a esa entrega de nosotros mismos hacia los demás. Y María lo hizo primero. Entonces, por eso ella puede sostenernos y puede ayudarnos a llegar a este momento también sacrificial, que lo tiene en sí el sacramento de la Eucaristía. Y por eso es que nosotros debemos, ¿no?, amarla a ella, respetarla y sobre todo aprender de ella, estar al pie de la cruz. Es decir, estar firmes cuando nos toque estar en la alegría o cuando nos toque estar en el momento difícil de nuestra vida, porque ella los tuvo, ¿no? Entonces, y así, y en ese sentido, María es ese modelo excelso de adoración eucarística. María nos enseña a comulgar bien, a adorar al Señor con amor ardiente. María nos enseña a mirar a su Hijo Jesucristo con la mirada de ella.
Esto es lo que nosotros debemos practicar cuando vamos a la adoración eucarística, ¿no? Comúnmente practicada en la iglesia, pues los jueves eucarísticos, ¿no? Cuando está el Santísimo expuesto. Mirar, contemplar al Santísimo como María contemplaba a su Hijo Jesucristo. En esta pequeña imagen que tenemos aquí, vemos el rostro de María y el rostro del niño, ¿no? Si nos fijamos, con qué ternura María contempla al niño, ¿no? Y el niño, ¿cómo le mira? Las miradas que se entrelazan entre ellos dos. Esa es la mirada nuestra que se debe entrelazar cuando vamos a la adoración eucarística. No es simplemente taparnos el rostro porque está el Señor allí, sino es mirar al Señor, solo mirando a Él y dejarnos mirar. En esta imagen que vemos aquí, el niño Jesús se deja mirar por su madre, ¿no? Y María se deja mirar por él, por el pequeño. Entonces, y ella nos está enseñando a nosotros a contemplar a María, al niño Jesús, a contemplar a Jesús en el Santísimo Sacramento. Solo ella nos podrá enseñar, porque ella la ha cuidado, ella la tuvo en su corazón, ella la tuvo en sus brazos. Y nosotros pidámosle eso a María, que nos enseñe a acercarnos a Jesús y que nos enseñe a entregarnos y que nos enseñe a contemplar en silencio, con alegría o también en los momentos difíciles, ¿no? Para María su vida no siempre ha sido todo fácil, para María su vida no siempre ha sido todo alegría, pero ella también siempre supo sonreír, incluso en los momentos difíciles. Aquí vemos, probablemente ella no comprende muchas cosas, como nosotros podemos no comprender las situaciones que vivimos, pero ella se deja guiar por su Hijo Jesús, ¿no? Ella nos puede enseñar a amar realmente a Jesús si nosotros es lo que estamos queriendo en este tiempo, ¿no? Con este Congreso Eucarístico, profundizar y conocer y aprender cómo me puedo acercar un poco más a Jesús, al Santísimo, y comprender cómo María a ese Jesús y contemplarlo, ¿no? En el Santísimo Sacramento. Por eso María es la que nos va a ir dando a Jesús poco a poco, ¿no? Y nosotros dándonos también a Él. Jesús nos da a María en la Eucaristía. No solamente es María quien se entrega, ¿no? También Jesús nos da a su madre, a María. En el momento de la crucifixión, cuando Jesús aún está con vida, dicen, entrega a su hijo, entrega a su madre, a su discípulo muy amado, ¿no? A Juan. Dice, he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Esto significa al mismo tiempo ese compromiso de conformarnos a Cristo, aprendiendo de su madre y dejándonos acompañar por ella. Aquí hay una cosa muy importante, que es que nos relata o nos transmite o nos exporta, vamos a decir, a los primeros momentos de la creación, cuando aparece la mujer, ¿no? Aparece la mujer del lado del varón. Entonces, ahí dice, ¿no? La mujer. Aquí hay un cambio radical en la expresión de Jesús. No dice, aquí tienes a mi madre, ¿no? Mujer. La expresión en Jesús cambia. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Entonces, cambia esa expresión. Nos está donando a su madre para que nosotros la acojamos. De nuestra parte, está ser cada uno de nosotros ese discípulo para acoger a María, tenerla en nosotros, con nosotros, y aprender de ella y dejándonos acompañar por ella para conocer y acercarnos mejor a su Hijo Jesucristo, ¿no? De tal forma que ella nos vaya moldeando también a nosotros y podamos ir conociendo poco a poco esa imagen de Jesús, esa imagen que ella nos va a ir mostrando, ¿no? En su Hijo Jesucristo. A un Jesús que nos mira, a un Jesús que nos entrega a su madre. Lo más preciado que tiene a Jesús es su madre y nos lo ha entregado. Y Jesús y María está siempre con su hijo. ¿Qué madre no va a estar con su hijo, verdad? Entonces, y ella nos está conduciendo poco a poco, ¿no? En ese dolor que ha experimentado en la cruz, ¿no? Ese dolor experimentado en la cruz, que ella también va viviendo ese sacrificio, esa entrega
de su Hijo Jesús, y va viviendo también y enseñándonos a nosotros a entregarnos también, ¿no? Una entrega ciertamente en paz, una entrega, un sufrimiento doloroso ciertamente, pero con mucho sentido, ¿no? De entrega y sobre todo de esa gracia, ¿no? De que va recibiendo de su Hijo Jesús. En realidad vamos a ir diciendo, hemos ido avanzando en esto, ¿no? Hemos podido acercarnos a María como modelo de fe. Con su sí, María acoge y nos enseña a acoger a cada uno de nosotros. Se acerca y también nos permite a nosotros a decir sí, ¿no? Cada vez que nos acercamos al Santísimo Sacramento y cada vez que nosotros nos damos a ese Jesús y nos damos poco a poco, ¿no? Según nuestro asentimiento, según nuestra apertura a la gracia de Dios. Por eso la fe es abrirse al misterio de Dios. Y María supo abrirse al misterio de Dios y supo acoger el misterio de Dios en su corazón. Y que nosotros podamos también acoger ese misterio de Dios en nuestro corazón. Decíamos que María también es mujer de fe eucarística. Por eso creer es entrar con el misterio de Dios, que es abandonarse. Un abandonarse que no es ciego. María no es cualquiera, una criatura que no conoce, no sabe, ¿no? Sino incluso sabe preguntar cuando hay unas cosas que no entiende. Entonces es una persona que a nosotros también nos invita, no es un creer, no es un entregarse a ciegas, sino es un entregarse, saber a quién nos estamos entregando, saber a quién nos estamos donando. Y sabemos que como ella se ha donado en las manos del Padre Creador, y también a nosotros nos enseña a donarnos así. Una donación así no es una caída en el vacío, sino es entregarse en los brazos amorosos de Dios y es sobre todo entregarnos al gran misterio que es el amor de Dios. También vive la dimensión sacrificial de la Eucaristía que acabamos de decir, como María. Entonces nos invita a nosotros a vivir ello, ¿no? Que es testigo de ese amor entregado. María ha visto con sus propios ojos, ha palpado con sus propias manos el sufrimiento de su Hijo y el sufrimiento, probablemente, también de toda la humanidad en él, ¿no? Entonces, por eso nos va enseñando a nosotros a entregarnos con amor, ese amor de madre, ¿verdad? Y además, con qué presurosa María nos invita a vivir esta entrega y que nosotros, en nuestra condición de seres limitados, en nuestra condición de seres con muchas dificultades probablemente, ¿no? En nuestra vida, vamos haciendo este camino igual que María y tenemos el ejemplo y el modelo en ella para que ella nos pudiera ayudar y que ella nos pueda impulsar cada vez mejor en nuestra entrega. Decimos también que Jesús es carne de María, porque ella es portadora de la presencia real del cuerpo, de la sangre, del alma y divinidad de Jesucristo, ¿no? Ella es portadora de ese cuerpo. Ese es el cuerpo de Cristo que nosotros recibimos en la Eucaristía. Por eso la plegaria eucarística 3 va a señalar eso, ¿no? Y con María, su madre, ¿no? Va señalando, muy, muy interesante, ¿no? Prestemos atención cuando estemos en la Eucaristía, ¿no? Cuando se recita la plegaria eucarística. Entonces, ella nos va a ir enseñando también ser portadores, de alguna manera, de la presencia de Jesús. Nosotros también, ¿no? Cada vez que comulgamos, nos convertimos de alguna manera en ese sagrario en la que vamos a ir manifestando a los demás que hemos recibido el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Portadora, por tanto, María, de ese cuerpo real de Cristo, presente en el Santísimo Sacramento, que nos invita a nosotros a acercarnos y reconocer en María la mujer que ha estado siempre al lado de su Hijo Jesucristo y lo sigue estando hasta nuestros tiempos en este momento, ¿no? de su vida eucarística. Jesús nos da a María, ¿no?
En cada misa se actualiza el sacrificio. Esa es nuestra fe, ¿verdad? La Eucaristía es la actualización de ese sacrificio de Cristo. Porque Jesús dijo, hagan esto en memoria mía. Hacer esto en memoria de Jesucristo es actualizar ese misterio sacrificial, ese misterio que María ha estado viviendo a lo largo de su vida, a lo largo, entregándose constantemente a la vida y al servicio de su Hijo Jesucristo, ¿no? Y que ella nos sigue animando a entregarnos también. Es modelo de adoración eucarística, lo hemos dicho. María es mujer eucarística con toda su vida, desde el momento en la que ella acepta, ¿no? Con su fiat, con su sí, acepta ser la madre del Hijo de Dios, ¿no? A partir de ese momento, toda su vida, en toda la vida de la Iglesia, ella es la mujer eucarística con toda su vida, ¿no? No es solamente por momentos. No es solamente desde que Jesucristo resucita, desde que ella anima a la comunidad cristiana, sino que toda su vida, hasta estos momentos, ella sigue siendo esa mujer eucarística, del cual nosotros, ¿no? Estamos en este camino de aprendizaje, ¿no? De conocer, de acercarnos a María y de tener a ella como modelo, ¿no? De fe, modelo de fe eucarística, modelo también de acercarnos en esta dimensión sacrificial, ¿no? Y también modelo de una verdadera adoración eucarística. Ella nos va a invitar y ella nos va a acercar cada vez mejor a esta adoración eucarística. Y nosotros en nuestra vida debemos ir descubriendo esta dimensión de la adoración eucarística, impregnándonos en nuestra vida esa imagen de María que nos va a ir enseñándonos, ¿no? Como decíamos antes, que aprendamos a mirar a Jesús, a contemplar a Jesús como ella la contempló, como ella la miró. El Evangelio nos dice que María guardaba todas las cosas en su corazón, ¿no? María, por eso, su corazón de María es ese tabernáculo donde está todo, ¿no? Toda la experiencia de la vida, todo aquello que ha vivido con su Hijo Jesucristo. ¿Quién mejor que nos pueda enseñar a acercarnos a Jesús en el Santísimo Sacramento, si no es su madre, la Virgen María? Todos conocemos la frase, ¿no? A Jesús por María. El camino más corto para llegar a Jesús es María, ¿no? Entonces, ella, ¿qué madre no conoce a su hijo? Entonces, vamos a invocarla a María, que ella nos enseñe, nos ayude a acercarnos con mayor conocimiento y con mayor conciencia al Santísimo Sacramento. Esto requiere ciertamente muchas otras cosas que podríamos ir señalando, ¿no? Pero tenemos que ir un poco avanzando, ¿no? En nuestra exposición. Bueno, casi ya para concluir, el Papa Benedicto XVI nos dice así, ¿no? En esa exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, dice: María es la gran creyente, que llena de confianza se pone en las manos de Dios, abandonándose a su voluntad. Desde la Anunciación hasta la cruz, María es aquella que acoge la palabra, que se hizo carne en ella y que enmudece en silencio de la muerte. María hace silencio. Esta es una cuestión muy importante cuando nosotros queremos profundizar en la espiritualidad eucarística mariana, porque el silencio, ¿cómo podemos escuchar al Jesús que nos habla en el Santísimo Sacramento? María supo escuchar a Dios porque supo hacer silencio, y no solo un silencio externo, sino un silencio en su corazón. Por eso supo escuchar y afinar el oído y escuchar bien qué es lo que Dios quería para la humanidad, para ella, a través de ella. Entonces, para nosotros esto es muy importante en nuestra adoración eucarística, en nuestra comunión eucarística, que aprendamos a hacer un silencio contemplativo y al mismo tiempo un silencio activo, que es un silencio que nos lleva a profundizar, un silencio que nos lleva a escuchar mejor a Dios y a escuchar a Dios qué es lo que nos quiere también para cada uno de nosotros. El Papa dice, ¿no? Finalmente ella es quien recibe en sus brazos el cuerpo entregado, ¿no? Cuando
cuando lo descuelgan de la cruz, ella entrega, ella recibe en sus brazos, así como en el primer momento, cuando dio a luz a su hijo, la recibió en sus brazos, pequeño y frágil. Asimismo también cuando se le baja de la cruz, igualmente frágil, ¿no? Lo recibe en sus brazos, ese cuerpo entregado de su hijo, ¿no? Ya, obviamente, ya está, ya muerto el hijo, ¿no? Entonces lo recibe igualmente, ¿no? Por eso dice, ¿no?, el Papa, ¿no? Ese cuerpo entregado, ya exánime, de aquel que de verdad ha amado a los suyos hasta el extremo. María, en ese momento, probablemente todavía uno comprende por qué tuvo que morir de esta manera el hijo que tanto había amado, ¿no? Sin embargo, lo irá asimilando poco a poco a lo largo de los tiempos, ¿no? A lo largo de los días. Y solo Jesús, solo Dios nos ha amado hasta el extremo. Entonces María recibe en brazos, que a nosotros también tenemos que aprender a recibir a Jesús. Pidámosle a María, ¿no?, que nos enseñe a recibir a Jesús en nuestros brazos y que nosotros también podamos ser capaces de entregar a los demás a Jesús. Una entrega, nosotros primero entregándonos y entregar a los demás en nuestra evangelización, ¿no? Hablando de Jesús, haciendo experiencia de la vida de oración del Santísimo Sacramento y de esa manera dando a conocer a los demás y sembrando, vamos a decir, en este mundo en la que vivimos, una espiritualidad eucarística que tanta falta nos hace. Porque si cada vez nos alejamos de esta dimensión eucarística, estaremos prácticamente viviendo a las espaldas de Dios, ¿no? Por eso el Papa Benedicto XVI, en una de las veces que él escribía y nos exhortaba también, decía, ¿no?, que cuando el ser humano vive de espaldas a Dios, es capaz de cometer cualquier atrocidad. Somos conscientes de que en nuestra realidad social vivimos situaciones muy complejas. Hemos llegado a una situación súper, a veces descontrolada, ¿verdad?, en varias situaciones, ya sea políticas, sociales, ¿no? Entonces, y es porque probablemente estamos dejando a un lado esta adoración eucarística. Volvamos, ¿no?, a vivir nuevamente este ardor eucarístico y volvamos nuevamente a enamorarnos más como María se enamoró de vivir en la presencia de Dios, y que podamos ciertamente entre nosotros, entre todos, animarnos a vivir, ¿no? Y bueno, pues, y con esto pues quisiera ciertamente agradecer, ¿no?, nuevamente a Perú Católico por organizar este congreso, y que también les animo a cada uno de ustedes pues a seguir profundizando en esta dimensión eucarística mariana. Vamos acercándonos cada vez más a María como la madre que nos va a ir enseñando a nosotros, y pidámosle sobre todo esa gracia de que ella nos ayude a contemplar, ella nos ayuda a hacer silencio y poder escuchar mejor a Dios, qué es lo que Dios quiere en este tiempo para cada uno de nosotros. Les animo, queridos amigos y amigas, a continuar y sobre todo a animarnos, que podemos y que sigamos sembrando estas semillas eucarísticas a lo largo de nuestros trabajos o servicios pastorales en la que cada uno estamos, y que podamos seguir sembrando pues en este tiempo y en los lugares, espacios donde nos toque vivir. Muchas gracias, y que bueno, sigamos en este congreso eucarístico. Muchísimas gracias a la hermana María Guadalupe Quispe por esta extraordinaria ponencia que pues nos ayuda a vivir también con María este sagrado misterio de la Eucaristía, presencia real de nuestro Señor Jesucristo, y María, mujer eucarística que tuvo al mismísimo Dios, al mismísimo Jesucristo en su vientre materno. Así que una extraordinaria ponencia que pues también en nuestros momentos de oración de Eucaristía, también María está presente, María como mujer eucarística, María como Madre de Dios y también como Madre nuestra. Muy bien, vamos entonces ahora a la última ponencia
ponencia documental, diría yo, acompañados por el padre José de Jesús Aguilar Valdés. Muchas gracias a él, siempre nos comparte su información, siempre mantenemos el contacto desde la Ciudad de México. Él es sacerdote canónico de la Catedral precisamente de la Arquidiócesis de México, y nos comparte esta extraordinaria ponencia, acompañamiento, como es parte y forma parte de la historia de la Iglesia, además, que es hostia se convierte en carne, primer milagro eucarístico en la historia de la Iglesia. De todos los milagros eucarísticos que hay, que incluso están muchos en investigación, muchos por aprobar, este es el primerísimo, el primer milagro, y van a ver que es extraordinario, verdaderamente es un milagro, verdaderamente está, en ese momento estuvo Jesús presente en la Eucaristía y, por supuesto, como vuelvo a repetir, primer milagro eucarístico aprobado en la Iglesia Católica. Vamos entonces con esta ponencia. Hoy les voy a hablar del milagro eucarístico de Lanciano en Italia. Lanciano es una pequeña ciudad medieval ubicada en la región de Abruzzo, en la costa del mar Adriático de Italia, entre San Giovanni Rotondo, santuario dedicado al Padre Pío, y Loreto, lugar donde se venera la casa de la Virgen María. Su nombre se deriva de la palabra lanza, porque en ella se veneraba a Longinos, llamado también Legonciano, el soldado que traspasó el costado de Cristo, quien, de acuerdo a la tradición, nació en este lugar. Hacia el año 700, a diferencia de todos sus compañeros, un religioso de la Orden de San Basilio había descuidado su vida espiritual y celebraba con desánimo el sacramento de la Eucaristía, llegando a dudar de la presencia real de Cristo. Afortunadamente, un día decidió recuperar la fe perdida y se dispuso a celebrar la misa con la mayor devoción posible. Pocos instantes después de haber pronunciado las palabras que consagran el pan y el vino, observó que el contorno de la hostia grande que utiliza el sacerdote comenzó a convertirse en carne y el vino en sangre real y verdadera. Como en aquel tiempo los sacerdotes celebraban la misa de espaldas al pueblo, los fieles se dieron cuenta hasta que el ministro comenzó a temblar y a llorar sin control por el arrepentimiento, gozo y agradecimiento que le provocó aquel portento. Después del milagro, la carne se mantuvo intacta, pero la sangre se solidificó en el cáliz, dividiéndose en 5 fragmentos de diferentes tamaños, con formas irregulares. Para evitar que la hostia se enrollara al secarse, se fijó a un pedazo de madera y se colocó en un relicario de marfil junto con las partículas de sangre. Esta es una maqueta del santuario donde se venera el milagro. Actualmente se ve así. Esta es una vista aérea del lugar. La flecha indica la parte por donde se entra. Nosotros vamos a caminar por aquí, por estos arcos para ingresar al santuario, pero antes vamos a ubicarnos. La torre es el campanario de la catedral que está ubicada aquí, en la Plaza del Plebiscito, en el centro de Lanciano. La catedral se llama Santa María del Puente porque se edificó sobre un antiguo puente romano. A muy poca distancia de ella, observamos esta otra torre que indica el lugar del santuario, y junto a estos arcos ya camina nuestro grupo de peregrinos mexicanos al lugar. Esta vista de la plaza y la catedral te puede ubicar mejor para que empieces a caminar conmigo hacia el lugar del milagro, justo por los arcos por donde caminaba nuestro grupo.
A pocos pasos, junto a una farmacia, encontraremos un letrero que indica el lugar. La fachada es simple y rectangular, magnífico ejemplo de la arquitectura simple y solemne de influencia francesa de Borgoña. Su parte superior se rehizo después de un terremoto poco después de 1700. La iglesia de San Legonciano estaba inicialmente a cargo de los monjes de San Basilio. En 1176 pasó a la custodia de los benedictinos y en 1252 la tomaron a su cargo los franciscanos, que la atienden actualmente. La puerta de bronce muestra en la parte superior a San Francisco de Asís y abajo de él la misa en la que se realizó el milagro. Como la iglesia anterior estaba muy deteriorada, entre 1252 y 1258 se construyó la actual. Entre los años 1730 y 1745, el interior se transformó en estilo barroco. El monumento en mármol que se ve al fondo y que custodia las reliquias se inauguró el 4 de octubre de 1902 y fue realizado por Angelo Rocca di Carrara bajo el diseño de Filippo Sergiacomo, con ángeles en actitud de oración. Afortunadamente, tuve la oportunidad de estar a solas frente al relicario para poder tomar estas imágenes para ti. Las esculturas de los lados representan a la fe y la caridad, obra que realizó Giovanni Scribo de Nápoles en 1904. Así se ve la iglesia desde el altar. Los dos relicarios son, para la sangre, un cáliz de cristal de roca del siglo XVII y para la hostia, una custodia de plata hecha por artistas napolitanos en 1713. Los 5 fragmentos de sangre coagulada son de diferentes tamaños, pero cualquier combinación pesa en total lo mismo. Es decir, 1 pesa lo mismo que 2, 2 pesan lo mismo que 3 y 3 pesan lo mismo que los 5. Estas imágenes hablan mucho más que 1000 palabras. El paso del tiempo hizo que la parte central de la hostia, que conservaba la apariencia de pan, se desintegrara, porque la luneta que la contenía no se cerró herméticamente. Los últimos estudios científicos concluyen que la carne es verdadera carne, la sangre es verdadera sangre. La carne y la sangre pertenecen a la especie humana. La carne está constituida por el tejido muscular del corazón. En la carne están presentes en secciones el miocardio, el endocardio, el nervio vago y por el relevante espesor del miocardio, el ventrículo cardíaco izquierdo. Por lo tanto, la carne es un corazón completo en su estructura esencial. La conservación de la carne y de la sangre, dejadas al estado natural por espacio de 12 siglos y expuestas a la acción de agentes atmosféricos y biológicos, es de por sí un fenómeno extraordinario. La carne y la sangre tienen el mismo grupo sanguíneo, AB. En la sangre,
se encontraron las proteínas normalmente fraccionadas con la proporción en porcentaje correspondiente al cuadro cero proteico de la sangre fresca normal. En la sangre también se encontraron estos minerales: cloruro, fósforo, magnesio, potasio, sodio y calcio. En la parte posterior del altar se encuentra esta capilla de adoración, desde donde se puede ver la reliquia desde otro ángulo. Y es que es imposible no maravillarse y caer de rodillas en adoración por el gran regalo de la Eucaristía. Ahora visitaremos la capilla donde, para protegerla de la amenaza de los turcos, que destruían todo lo referente a la fe cristiana, se conservó la reliquia entre 1566 y 1636. Una placa dice lo siguiente: en esta iglesia de la Alta Edad Media de San Legonciano, la fe de un monje basiliano sufrió una caída y se reveló el misterio. En este tabernáculo de hierro se conservó la reliquia durante el tiempo de amenazas. Actualmente, los peregrinos pueden venerar el milagro eucarístico diariamente, pero antiguamente solo era expuesto el lunes posterior a la Pascua, la última semana de octubre y en ocasiones muy especiales. Y con esta rápida vista del claustro del lugar, recordando que Cristo es la Eucaristía, es como un gran pozo de bendiciones, nos despedimos del lugar del primer milagro eucarístico, Lanciano, en Italia. Muchísimas gracias al padre José de Jesús Aguilar por darnos ese sí generoso con sus correos que nos escriben, nosotros lo invitamos. Franco Puente, de todas maneras, un saludo para todos mis amigos de Perú, bendiciones. Siempre nosotros muy agradecidos hacia él y por supuesto a todos nuestros ponentes que nos han acompañado estos 2 días de extraordinarias ponencias y que sin duda es inagotable poder cubrir y entrar más en la Eucaristía en 2 días. ¿No es cierto? Y es por eso que Perú Católico, precisamente a los participantes, tanto en sus correos como en los grupos de WhatsApp que ustedes están, vamos a enviar más material de la Eucaristía para que en los próximos días también podamos tener un poco más de literatura. Jesús es inagotable, es Dios mismo, así que hemos tratado definitivamente de hacer los temas más resaltantes, los más catequéticos, los que más la gente pregunta y los que falta formar quizá en muchos lugares, y siempre hay cosas que aprender, ¿verdad? Así que ese ha sido nuestro objetivo, han sido temas muy interesantes con ponentes extraordinarios. Agradecemos entonces nuevamente a todos nuestros ponentes, al padre Luis Gaspar, al padre Juan Carlos Garzón, secretario general del Congreso Internacional Eucarístico en Quito, a la periodista Jesús León, a nuestros amigos de Chile, San José Producciones, con un extraordinario documental, al padre Moisés Osorio, al doctor José Antonio Benito, a la hermana María Guadalupe Quispe y también al padre José de Jesús Aguilar. Gracias a todos ellos, nuevamente los ponemos en el corazón, en nuestras oraciones también. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en estos 2 días. Recuerden que las ponencias quedan grabadas y visítennos diariamente en perucatólico.com. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Perú Católico, donde ahí compartimos además informaciones y noticias distintos en diseños, estampas, oraciones y más, para que ustedes puedan también ver, nutrirse y de esa manera expandir en sus redes sociales. Y recuerden que en los grupos de WhatsApp seguiremos enviando información acerca de las noticias de la Iglesia, acerca de lo que nosotros hacemos como Perú Católico. Y finalmente, como lo dije ayer, vamos a tener
en los próximos días vamos ya a lanzarlo en nuestros medios de comunicación, que es la página web y redes sociales, y también el WhatsApp, en los grupos. Vamos a tener el retiro de Semana Santa por segundo año consecutivo, como decimos, a pedido del público, de señoras, de señores, de jóvenes, que a veces no hay tiempo para viajar, todo quizá está lleno. Cuando queremos hacer algún retiro en estos días o tenemos responsabilidades, pero no podemos dejar la casa sola, pues Perú Católico hace posible este retiro virtual de Semana Santa. El año pasado fue todo un éxito y precisamente a lo largo del año muchas personas nos han ido preguntando. Y este momento, como no, tan especial que es vivir la Semana Santa, estaremos el miércoles santo. Desde ya les doy la fecha, que es solamente un día de reflexión, de oración, de meditación, de conocimiento, de amor, de entusiasmo. Va a ser el miércoles santo este retiro virtual de Semana Santa. Por supuesto, lo hacemos el miércoles santo. ¿Para qué? Para que todo ese conocimiento que vamos a exponer sobre el jueves santo, sobre el viernes santo, el sábado santo, el domingo de resurrección, los signos, los símbolos, es decir, todo lo que se vive en la Semana Santa, vamos a exponer, vamos a meditar precisamente en este miércoles santo, para que ya el jueves que vayamos a nuestras parroquias, cuando vayamos a nuestros grupos, cuando vayamos a peregrinar a las 7 iglesias, ya vayamos precisamente con esos conocimientos y sepamos precisamente qué es lo que debemos hacer y cómo debemos de vivir. Así que ya saben, el miércoles santo es este retiro virtual de Semana Santa, y no diré los ponentes, ya lo estaremos compartiendo. Son extraordinarios ponentes que nos van a acompañar. Van a ser aproximadamente 10 reflexiones sobre 10 temas tan importantes en Semana Santa. ¿Cómo inscribirse? ¿Cómo participar? Repito, estaremos en estos próximos días, ahorita ya en 2-3 días, estaremos ya lanzando la convocatoria para que puedan inscribirse y puedan participar y vivir de una manera hermosa y en oración, y conociendo lo que se vive precisamente a través de este retiro virtual de Semana Santa. Así que no se lo pierdan, va a ser extraordinario y espectacular por segundo año consecutivo que Perú Católico realiza este retiro. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer Congreso Nacional Eucarístico. Gracias a nuestros hermanos obispos, sacerdotes, religiosas, que siempre nos escriben, nos alientan y nos animan a seguir evangelizando a través de estos congresos, a través de nuestros medios de comunicación. Y con nosotros será pues hasta este siguiente evento, que es el retiro de Semana Santa. Conmigo, Franco Segura, nos despedimos a nombre de Perú Católico y, por supuesto, nos quedamos en el corazón de la Eucaristía, de Jesús sacramentado, para que de esa manera nosotros seamos luz y transmitamos esa fe, ese amor a la Eucaristía. Nos quedamos en oración y nos reencontramos en el próximo evento de Perú Católico.